Hola, buenos días o buenas tardes, según estéis viendo este vídeo, a todos y a todas. Como sabéis, este es el canal de YouTube Galería de Lecturas Infantiles, que está asociado a la asignatura Literatura Infantil y Educación Literaria que se imparte en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, en Teruel. Yo soy Juan Senís, que soy vuestro profesor, y este es realmente el primer vídeo en el que voy a exponer algo del contenido, o sea, que voy a exponer contenido ligado a la asignatura. Para ello voy a hacer una presentación de la asignatura que no es demasiado convencional, pero que creo que tiene un sentido. Hoy lo que voy a presentaros es un abecedario, como veis aquí pone ABC de LIG, es decir, un abecedario relacionado con la literatura infantil y juvenil. LIG es la abreviatura que se utiliza generalmente para hablar de la literatura infantil y juvenil. Yo utilizaría indistintamente durante el curso LI o LIG, según para referirme a ella. Bien. ¿Qué es lo que pretendo con esta primera clase, con esta primera grabación? Lo que pretendo es que os introduzcáis en el mundo de la literatura infantil y en un mundo que a lo mejor conocéis por encima o a lo mejor no conocéis, con el que estaréis familiarizadas, si no, no lo sé. Pero bueno, yo voy a optar por pensar que vuestro contacto con la literatura infantil ya de adultos ha sido relativamente superficial y que no conocéis demasiadas cosas. Claro, ¿qué se hace con una persona cuando empieza a introducirse en un mundo? Bueno, pues normalmente se habla de que para introducirse en algo hay que empezar por el ABC, ¿no? Normalmente es una expresión hecha que se dice, ¿no? Hay que empezar por el ABC para, por ejemplo, para saber de fútbol o para saber de música, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una de las razones por las cuales hago un abecedario y otra de las razones es que hay un género de literatura infantil que veremos más adelante que se llama abecedario y que es un libro en el que cada una de las secuencias de ese libro está centrada en una letra y esa letra está ligada a una palabra y esa palabra está ligada a una imagen. ¿Vale? Esta es una manera que tienen los niños y las niñas de introducirse en la lectura logográfica, es decir, de ver que normalmente en la realidad tenemos tres cosas distintas. Tenemos, por un lado, los objetos reales, por otro lado, cómo los representamos verbalmente y por otro lado, cómo los representamos con una imagen, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una silla, la silla es la palabra silla, la imagen de una silla, pero también una silla real. Bien, este tipo de libros, ¿para qué sirven? Sirven para que los niños y las niñas empiecen a familiarizarse con el alfabeto y empiecen a familiarizarse un poco con el hecho de que va a estar marcados por la lectoescritura, es decir, van a aprender a leer y a escribir. Bien, yo pretendo hacer lo mismo, pero con la literatura infantil y con vosotros y vosotras, que ya sabéis leer y escribir, pero que a lo mejor no sabéis mucho de la literatura infantil. Por eso, lo que vamos a encontrar a partir de ahora es un alfabeto completo de la A a la Z, en el que cada una de las palabras van a tener relación con un concepto ligado a la literatura infantil. Bien, os pido disculpas de antemano porque este alfabeto está elaborado por mí mismo, las ilustraciones son mías, los conceptos también son míos. Yo no soy ilustrador, como mucho soy escritor y literatura infantil, he publicado algunos libros, pero no soy ilustrador. Por lo tanto, toda la ejecución no es la de un profesional, pero bueno, creo que puede servir simplemente para nuestros días. Bien, empezamos por la A. Vale, la A es obviamente la primera letra del abecedario y la A corresponde a la palabra adaptación. Bien, como veis aquí, ¿qué significa adaptar un texto cuando hablamos de literatura infantil? Significa, digamos, generalmente reducirlo, acortarlo y también simplificarlo, en el sentido de hay determinados textos clásicos que son demasiado difíciles para que lean los niños y las niñas y al final lo que hacemos con esta adaptación, que es un fenómeno muy habitual en la literatura infantil, es reducirlo, simplificarlo, quitarle las partes aburridas, hacerlo más divertido y sobre todo, en muchos casos, ilustrarlo para que pueda llegar a los niños. A esto le llamamos normalmente elementos facilitadores, es decir, lo que hay que hacer es facilitar que los niños en un determinado momento puedan acceder a una obra que es demasiado difícil para ellos. Bien, creo que todos y todas tendremos en mente algunas adaptaciones que hemos leído alguna vez o hemos tenido en casa. Seguro que todos tenemos en casa alguna adaptación del Quijote que no es el Quijote original, o las personas que seáis, por ejemplo, del ámbito valenciano, a lo mejor tenéis el Tirán lo Blanc en casa adaptado. Bien, eso es un fenómeno bastante importante en la literatura infantil y que, bueno, digamos que en los primeros años de literatura infantil, en educación infantil, la tendencia, sobre todo, es preferible que usamos obras originales a obras adaptadas. Es decir, si no pueden leer un libro completo, hay muchísimos libros que están directamente pensados para niños que pueden leer. Bien, esta es la primera palabra. Como veis, la imagen refleja todo esto. La segunda palabra, que empieza por B, obviamente, es la palabra bosque. La palabra bosque está aquí por dos razones. En primer lugar, porque si hacéis memoria, en la mayoría o en gran parte de los cuentos infantiles que habéis leído o que os han leído de pequeños, el bosque tiene un protagonismo esencial.
Es decir, el bosque es donde pasan las cosas. Pero claro, este bosque no es un bosque literal, es un bosque sobre todo metafórico. ¿Qué significa el bosque en cuentos como Caperucita Roja o Hansel y Gretel? Pues bueno, significa muchas cosas, pero sobre todo significa el lugar al que el niño sale y se encuentra con el peligro. Es decir, el bosque en realidad lo que representa es la realidad. Y si os fijáis, gran parte de la literatura infantil tiene esta idea de que los niños salen de casa, llegan al bosque y en el bosque se enfrentan por un lado a la libertad, es decir, el hecho de estar solos y el hecho de, digamos, tener que buscarse ellos la vida, pero también el peligro, ¿no? Es decir, en el bosque de Hansel y Gretel estaba la casa de la bruja y en el bosque de Caperucita Roja estaba el lobo. Por eso he decidido que la B sea el bosque, porque creo que es una de las, digamos, de las palabras clave para entender la literatura infantil, y gran parte de la literatura infantil tiene un bosque que es metafórico o que es real. A veces más que un bosque, por ejemplo, es una ciudad. Es decir, también hay historias de niños que se pierden en la ciudad y esa ciudad funciona como el bosque, pero en un contexto contemporáneo. La C está directamente relacionada con la anterior. La C es la C de cuentos. Es decir, nosotros utilizamos la palabra cuentos de manera genérica para referirnos a cualquier libro infantil, cuando ya veremos que no todos los libros infantiles son cuentos. Hay álbumes, hay libros sin palabras. Vamos a afinar un poco más. Pero los cuentos sin duda son lo que todos recordamos y lo que constituye el acervo principal de la literatura infantil. Es decir, los cuentos populares, y esta imagen refleja un poco esa idea que plantea Antonio Rodríguez Almodóvar, que es un nombre importante que conoceremos a lo largo del curso, de que los cuentos se contaban al amor de la lumbre, es decir, que los cuentos eran la televisión, las plataformas, las narraciones a las que accedían personas que no tenían ni televisión ni plataformas. ¿Por qué? Porque las contaban justamente en el momento en el que habían acabado el trabajo, estaban al amor de la lumbre, al lado del fuego y se dedicaban a entretenerse. ¿Para qué sirven estos cuentos? Que lo veremos más adelante. Bueno, pues digamos que hay dos funciones básicas de los cuentos. Por un lado, la de entretener, es decir, salir de la propia realidad, ir a un mundo de fantasía, todos esos cuentos de hadas que conocemos están ahí, ¿no? Pero también la idea de que hablen de nosotros mismos, es decir, de que apelen a nosotros porque tengan preocupaciones, que nos apelan directamente, ¿no? Esto, obviamente, en una sociedad como la rural en la que nacen los cuentos, es sobre todo la idea de comer o no comer, de sobrevivir, y por eso en estos cuentos está tan presente la muerte y está tan presente la alimentación. Bien, pasamos a la D. La D es una D de diálogos. ¿Por qué de diálogos? Porque realmente la literatura infantil, una de las características fundamentales es que tiene muchos diálogos. Y aquí me voy a ir al comienzo de una de las Biblias, por decirlo así, de la literatura infantil, que es Alicia en el País de las Maravillas, el libro, no la película, por favor, el libro, en el que al principio del todo Alicia está con su hermana está leyendo un libro y Alicia se asoma al libro y ve que es un libro completamente aburrido. Y dice, ¿por qué es aburrido? Y dice, ¿qué sentido tiene leer un libro que no tiene ni diálogos ni ilustraciones? Bien, pues dos de las claves de la literatura infantil es esta, los diálogos y veremos más adelante las ilustraciones. ¿Por qué los diálogos? Porque los diálogos hacen el texto más ágil, los diálogos lo hacen más oral y la literatura infantil tiene mucho que ver con la oralidad. Incluso cuando es una literatura escrita, porque es un libro que tenemos en las manos, ya nos daremos cuenta a lo largo del curso que la literatura infantil tiene que ver con leer con y leerle a alguien. Y por eso los diálogos funcionan muy bien, porque permiten reproducir esa oralidad que está siempre subyacente en la literatura infantil, sobre todo en sus primeros años. Luego, un poco a poco, va cambiando. Y de todas maneras, yo creo que todos coincidimos en que, y aquí me daréis la razón, es más fácil leer un libro y es más ágil leer un libro cuando tiene diálogos y menos cuando tiene descripciones. Bien, pasamos a la E. La E es una imagen que yo creo que lo dice todo, ¿no? El concepto de escalera. Es decir, y este concepto de escalera lo tomo prestado de una especialista de literatura infantil, que es Teresa Colomer, que habla de que los libros infantiles son una escalera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vamos leyendo libros con los niños, vamos añadiendo dificultad y puede ir ascendiendo en una escalera que lo llega a ser un lector pleno. Es decir, aquí vemos que empezamos por libros muy pequeños, incluso podíamos hacer, el dibujo está mal porque yo debería haber hecho libros más finos y cada vez más gordos hasta que llegamos a libros, lo que hablábamos antes, ¿no? Empezamos con libros que tienen más ilustraciones, más cortos, más diálogos y poco a poco vamos añadiendo dificultad cuando nos vamos concediendo en un lector pleno, ¿no? La idea es que un mediador, una mediadora, como es un maestro, una maestra, acompaña al niño en esta idea de que no se quede estancado en las primeras lecturas. Es decir, un niño no se puede quedar, un niño o una niña no se puede quedar estancado en las primeras lecturas, sino que tiene que evolucionar y por eso la literatura infantil evoluciona y por eso hay literatura infantil que se considera apta para determinadas edades. Es decir, siempre hay que andar un poco, tener un poco de cuidado con las clasificaciones por edad, pero sí es verdad que hay libros que son más aptos para una primera edad y libros más aptos para la otra.
Bien. La F yo creo que es una palabra que todos tenemos en mente cuando hablamos de literatura infantil y que creo que es fácil saber por qué. Es decir, que es la palabra fantasía, obviamente. La fantasía, que es la capacidad de crear mundos inéditos, crear mundos que no existen o crear criaturas como esta que son un poco de todo, ¿no? Que son un poco dragón, un poco sirena, etcétera. La fantasía es una de las características fundamentales de la literatura infantil. Todos tenemos en mente libros, obras o incluso películas, si hablamos ya de literatura infantil en plan más general, donde ocurren cosas que no ocurren en la realidad, donde hay personajes que no ocurren en la realidad, donde lo sobrenatural circula de manera libre. Esto es algo que está presente en la literatura infantil, muy presente en la literatura infantil, y que cuando llegamos a la literatura de adultos sigue presente, pero digamos que ya no es tan habitual. Es decir, la literatura infantil sí que tiene esta idea de que lo fantástico es algo que con lo que se convive, ¿no? Con lo que se convive todo el tiempo. Bien, sigamos a la G, es la G de los hermanos Grimm. Y, bueno, os reto a que, seáis capaces de descifrar, y lo podemos comentar después, en la clase común de después, si queréis, para que lo veamos, a qué hace referencia cada una de estas letras que hay aquí. ¿Por qué los hermanos Grimm? Porque los hermanos Grimm, junto a Charles Perrault, que es el autor que primero plasmó por escrito Caperucita Roja, entre otras, a finales del siglo XVII, y Hans Christian Andersen, que es danés, son quizá los tres ejes imaginarios sobre los que descansan los cuentos populares. La mayoría de los cuentos que conocemos nosotros, los cuentos que se han adaptado al cine, que se han llevado, bueno, que han tenido todo tipo de adaptaciones, son o bien de los hermanos Grimm, de Perrault, hay una conexión entre los dos, porque los dos recogen cuentos populares, o de Hans Christian Andersen. Y por eso digamos que la G corresponde a ellos, porque creo que es esto. Podría también haber tenido una P de Perrault, una A de Andersen también, pero bueno, al final como de eso hay otras palabras, simplemente que sirva esta letra G de los Grimm para recordar a aquellas personas que recogieron cuentos y también para recordar a quien ha citado antes ya, a Rodríguez Almodóvar, que ha hecho el esfuerzo de recopilar esa tradición de cuentos menos conocida, pero que se da en España. O, por ejemplo, también un recopilador de cuentos, y vuelvo también a citar el ámbito valenciano, los que sois de Valencia, seguramente habréis leído a Enric Valor, que recuperó las rondalles, ¿no? Y que obviamente ha hecho un esfuerzo para que haya una tradición también de cuentos que no sea solo foránea, que no sea solo extranjera, ¿no? Pero bueno, está ahí. Bien. Pasamos a la H. La H es una letra muy importante y que va en relación con la B, con el bosque, el hogar. El hogar es uno de los escenarios fundamentales de la literatura infantil y en el hogar realmente tenemos la dicotomía entre el hogar y el bosque, entre estar dentro de casa y estar fuera de casa, es fundamental para comprender la mayoría de la literatura infantil. La mayoría de la literatura infantil, a ver, ¿de qué habla la literatura infantil? Habla obviamente de los niños y de las niñas, ¿no? Habla de la infancia. ¿Y la infancia qué es? La infancia es un proceso por el cual una persona va evolucionando y se va desprendiendo de la dependencia para llegar a la independencia. Bien, ¿qué es la dependencia? La dependencia obviamente está representada por el hogar en el que estás seguro, en el lugar en que estás con tus padres, en el lugar en que estás protegido. Pero también es el lugar en el que estás constreñido, en el que no tienes libertad y en el que no tienes capacidad de decisión. ¿Cuál es el proceso de vida de cualquier persona? Salir del hogar e ir al bosque. Y en el bosque es donde encuentras todo tipo de dificultades y donde tienes que buscar, perdón por la expresión un poco busca, te tienes que sacar las castañas del fuego. Bien, eso es. Por lo tanto, en la literatura infantil, y lo vamos a ver a lo largo de este curso, y si pensáis un poco en la mayoría de las obras infantiles más características, esta idea de salir del hogar e ir al bosque y a veces retornar al hogar, a veces no, es lo que marca prácticamente el imaginario infantil y es lo que marca prácticamente la literatura infantil desde el principio. ¿Por qué? Porque refleja el propio proceso de cualquier persona durante la infancia. Como digo, la literatura infantil al fin y al cabo trata sobre la infancia porque está destinada a la infancia, ¿no? Y trata sobre todo la idea que los adultos tenemos de la infancia. Y entonces siempre estamos con esta contradicción entre crecer y no crecer, entre dependencia e independencia. Bien, insistiré más sobre esto a lo largo del curso, ya veréis que es un tema que me obsesiona bastante y que creo que es muy importante, pero vale ahora esta presentación para que lo tengáis. Bien, la I es obviamente ilustración, es decir, la ilustración es algo importantísimo en literatura infantil, pero no es algo decorativo, es decir, es lo que piensa la gente, ¿no? ¿El libro tiene dibujos o no tiene dibujos? Que es lo que se pregunta, ¿no? Bien. La ilustración es algo decorativo, sobre todo en las primeras fases de la literatura infantil. ¿Por qué? Porque en las primeras fases tenemos libros que tienen muy poco texto, porque son libros para primeros lectores, o son libros incluso para que se les lea a los lectores, ¿no? Y por lo tanto no pueden tener mucho texto porque si no, no funcionaría. Y esa falta de información que tiene el texto
la suple la información. Es decir, en una novela convencional destinada a los adultos, yo puedo describir a un personaje, yo puedo decir si es alto, moreno, rubio, gordo, delgado, negro, blanco, como sea, ¿no? En una obra infantil yo no puedo estar describiendo, no puedo utilizar una página entera de descripción. ¿Cómo suplo esa falta de información? La suplo a través de la ilustración. Por lo tanto, la ilustración, saber valorar la ilustración, tener en cuenta que la ilustración transmite información y que no es algo suplementario, es algo fundamental si hablamos de literatura infantil. Es decir, es algo que tiene que ver con la propia naturaleza de la literatura infantil. Si no, realmente no estamos realmente viendo la literatura infantil, sobre todo para primeros lectores, que es la que vamos a ver nosotros. Es decir, por ejemplo, un género como el álbum ilustrado, es fundamental que consideremos las ilustraciones porque tienen tanta información o transmiten información más o menos de manera equilibrada a como la transmite el texto. Bien. Perdón por la pausa, café. Bien. J, de ja. De ja, 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 ja. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en la literatura infantil también es muy importante el humor. El humor es una de las maneras de entrar a los niños y la mayoría, bueno, gran parte de la literatura infantil está marcada por un sentido del humor bastante acusado. Eso no quiere decir que no haya literatura infantil triste, literatura infantil más solemne, la hay también, pero el humor es algo fundamental y por eso traigo esta letra aquí. Bien. La K, que es más difícil de encontrar, la letra K en el alfabeto español. La K es de Kamishibai, que es una actividad que seguramente vosotros conocéis, ¿no? Que es esta especie de teatrillo portátil que permite contar de una manera, digamos, dramatizada. ¿Por qué lo traigo aquí? Sobre todo lo traigo para que veáis que la literatura infantil no es una literatura nada más de leer en solitario. Es decir, nosotros como adultos estamos acostumbrados a que leer sea un acto solitario y silencioso. Esto es relativamente reciente. Durante mucho tiempo, en la historia de la lectura, la lectura era en voz alta. Bien, ¿qué pasa con la literatura infantil? Sobre todo para primeros lectores, pues que es una lectura social y es una lectura compartida. Y para compartirla existen determinadas herramientas como puede ser Kamishibai, que es un ejemplo de muchas de las cosas que se pueden hacer, igual que la dramatización, los cuentacuentos, etc. Bien, L. L es obviamente de lectura, podría ser de literatura, pero como estamos en literatura, hablando de literatura todo el tiempo, bien. La lectura es una de las cosas, digamos, más importantes aquí, es decir, el hecho de leer, el hecho de descifrar. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de esta ilustración? Bueno, esta ilustración está un poco en connivencia o en relación con la siguiente que vamos a ver. ¿Qué es leer? A ver, leer es descifrar un texto, ¿vale? ¿Qué es leer literatura? Es descifrar un texto y aportar los significados que tú, o sea, un poco introducir los significados en el texto que tú aportas como lector o como lectora por tu propia experiencia. Por lo tanto, leer un texto y leer literatura significa siempre ir en muchas direcciones. Es decir, un buen texto lo que tiene que hacer es hacer que cada lector pueda interpretarlo de la manera que quiera y que no sea un texto cerrado. Por eso, estas flechas que van en distintas direcciones. Es decir, un buen texto literario lo que hace es que sea comprensible para muchos lectores y sobre todo que cada lector pueda llegar a su propio significado. Y sobre todo, que el propio lector no te dé la solución, el propio texto no te dé la solución de las cosas. Es decir, un texto no te tiene que decir lo que tú piensas del texto, ni tiene que llevarte a una conclusión. Un texto literario tiene que hacer que tú ejercites la imaginación y la reflexión para llegar a tus propias conclusiones y para saber qué nos está diciendo. Bien, eso contrasta con lo que vemos aquí, es decir, la moraleja. La moraleja, que es lo que tienen muchos textos literarios y muchos textos infantiles, por ejemplo, las fábulas. Es decir, la moraleja es ese mensaje que tiene un texto que te lo están metiendo aquí, como veis, aquí en la cabeza y que no te deja pensar por ti mismo ni te deja interpretar por ti mismo. Es decir, es esta idea de que este texto tiene este significado, el texto me lo da y yo no pienso, yo no reflexiono. Eso no es literatura, eso es didáctica, que está muy bien. Pero está muy bien, por ejemplo, para hacer una receta de cocina. Es decir, yo cuando, por ejemplo, busco una receta de cocina en internet, yo lo que quiero no es que me den mi propia interpretación, yo lo que quiero es cumplir unas instrucciones para hacerlo bien. O si quiero, por ejemplo, montar una estantería de IKEA, ¿no? Yo seguiré las reglas punto por punto, que son didácticas y ya está. Pero la literatura no es eso. La literatura lo que hace es que nos expone a un mundo de ficción del que nosotras, debemos sacar nuestras propias conclusiones. Es decir, no nos dice un mensaje. Si nos da un mensaje y es demasiado cerrado y no nos permite pensar y no nos permite aportar nuestra propia experiencia, nuestra propia opinión, esa literatura no es literatura, es didáctica. Lo veremos a propósito de algunas obras literarias y lo veremos a propósito de una obra literaria muy conocida que seguro que a todas os encanta
y que a mí no me gusta nada. Y os reto a que adivinéis cuál es en la clase de después, ¿no? Cuando estemos todos juntos. Bien. Siguiente letra, los niños y las niñas. ¿Por qué pongo esto? Bueno, pongo esto por una razón muy especial y es que durante muchísimo tiempo, ahora ya menos, pero todavía sigue existiendo, está esta idea de que los niños y las niñas leen cosas diferentes, les interesan cosas diferentes y tienen literaturas diferentes. Por hacer un resumen muy rápido, las niñas tradicionalmente han leído Mujercitas y los niños tradicionalmente han leído La Isla del Tesoro. ¿Por qué? Porque a las niñas se supone que se las preparaba para estar en casa y ser mujer del hogar. Esta idea del ángel del hogar victoriano, que está muy presente, no desarrollaré, pero está aquí. Y los niños estaban preparados para, sobre todo en la Inglaterra colonial, para salir, conquistar, etcétera, etcétera. Bien, esto me diréis, uy, esto está superadísimo. Sí, sí, superadísimo. Y tal algunas secciones de centros comerciales de literatura infantil. No compréis nunca allí, por favor, libros infantiles, no los compréis allí, pero id, porque es muy curioso. Y os dais cuenta de todos esos cuentos de princesas que son rosas, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas que está ahí. Sí, ahí. El debate está abierto, afortunadamente. El feminismo ha contribuido a que este debate se abra y muy bien abierto. Pero digamos que todavía hay una idea de que determinados textos son más para niñas que para niños. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que quizá debemos reflexionar sobre ello cuando vamos a elegir lecturas. ¿Vale? Bien. Ñ. Ñoños no, por favor. Los niños no son ñoños. Es decir, los niños son niños y ya está. Hablarles a los niños con voz de pito, hablarles como si fueran tontos, contarles cosas con muchos diminutivos, eso no es la literatura infantil. Y no es la literatura infantil que yo os voy a enseñar aquí. No. Hay otra literatura infantil, que es la que yo os voy a dar, que es la que os voy a enseñar, en la que el autor o la autora intenta tratar al niño de tú a tú, que es lo más importante. Es decir, los niños son personas que están evolucionando, son personas que están en el primer estadio de su vida, pero que son capaces de comprender las cosas. No hay que, digamos, tratarlos como si fueran imbéciles, porque entonces, además que los perderemos, digamos, no estemos contribuyendo a su formación. Bien, por eso, ñoños, no, por favor, no. Bien. Siguiente, libro objeto. ¿Qué es un libro objeto? Un libro objeto es este libro que es interesante no solamente por lo que cuenta, por la historia, por las situaciones, sino por el propio formato. Es decir, esos libros que se despliegan, esos libros de etiquetas, esos libros pop-up que abres la página y ¡bum! Sale una especie de ingeniería en papel que es completamente apabullante. Estos libros están ahí y estos libros funcionan muy bien. Y estos libros son libros que contribuyen a una lectura distinta porque lo que hacen es interactuar, es decir, nos obligan a tocarlos, a abrirlos, etc. Estos libros, obviamente, me diréis que pueden no funcionar con los primeros lectores porque los romperían, pero estos libros pueden ser una especie de premio o de tesoro que esté guardado y que se saque de vez en cuando para enseñarles y hacerles ver que existen estas cosas. Bien, ya hablaremos de ellos y os mostraré ejemplos. La persona P de Pipi Calzas Largas, no porque sea un personaje importante, el único personaje importante, sino porque es un personaje muy importante para explicar algo de lo que hablaré más adelante también, que es la subversión. Es decir, esta idea de que hay muchos personajes infantiles que viven al margen y que lo que hacen es cuestionar la realidad, ¿no? Pipi es una de las personajes que mejor representa esta idea de los niños rebeldes en literatura infantil que están ahí. Está Manolito Gafotas, está Celia, están muchos más que lo que hacen está incluso Peter Pan, si nos vamos allá, que lo que hacen es cuestionar el mundo de los adultos y decir, bueno, ser adulto en realidad es una mierda y yo quiero quedarme siendo niño siempre, ¿no? Que es algo que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? El hecho de no querer crecer, no querer asumir responsabilidades y quedarse como un niño para siempre. Bien. ¿La quiz de quién? Vale, porque es una reflexión que tenemos que hacer siempre, que haremos muchísimas veces, es ¿quién habla en la literatura infantil? ¿A quién le hablamos en la literatura infantil? ¿Vale? ¿Quién es ese niño, esa niña a la que le estamos hablando? ¿Quién es ese adulto que está hablando? ¿Desde dónde habla, no? Es una reflexión que tenemos que hacer continuamente porque según desde dónde hablemos y cómo hablemos y quién seamos cuando hablamos al niño, vamos a hablar de una determinada manera o de otra. Por lo tanto, eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque fijaos que la literatura infantil es una cosa muy curiosa porque no la hacen los niños para los niños, la hacen los adultos para los adultos. Y los adultos para los niños. Y eso cambia todo. Porque en realidad lo que le estamos ofreciendo a los niños no como adultos es lo que creemos que los niños, ¿no? Lo que creemos que creemos que les gusta a los niños. No lo que a lo mejor los niños han dicho me gusta, sino lo que nosotros creemos. Y eso tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de la infancia. Por lo tanto, es un tema mucho más complicado de lo que parece. Es decir, no es algo tan sencillo como, bueno,
soy un adulto que escribe para otros adultos, no. Cuando escribes para niños o para niñas, para niños y niñas, lo que haces es crearte una idea de lo que tú crees que los niños son o de lo que tú crees que los niños quieren. Porque tú ya no eres niño, ya no eres niña, ya tienes que... O cuando eliges un niño, cuando eres mediador o mediadora, eliges un libro para niños o niñas, estás pensando lo mismo. Por lo tanto, esta idea siempre está ahí. Bien. La R es de repetición. ¿Por qué? Porque una de las características más importantes de la literatura infantil es la repetición. Es decir, el hecho de crear secuencias que permitan ordenar el caos. Cuando vamos a narrar una historia, si vamos repitiendo en una secuencia determinados elementos, somos capaces de meternos en esa historia y prever un poco lo que va a ocurrir después. Esto cuando tenemos un lector o una lectora que es debutante, que acaba de empezar, o cuando estamos contando una historia oralmente, la repetición ayuda a que alguien se pueda subir a ese tren de la narración y que pueda saber lo que viene después. Veremos durante todo el curso, y os daréis cuenta por vosotras mismas, que la idea de la repetición es algo que recorre prácticamente toda la literatura infantil y que está ahí. Bien. Otra idea importante de la literatura infantil es la idea de subversión. Como he explicado antes, el hecho de que esto es una teoría de una escritora norteamericana de la que hablaré, que es Alison Lurie, que habla de que gran parte de la literatura infantil es subversiva. ¿Por qué? Porque incita a los niños no a que crezcan, ya que se conviertan en personas adultas y por lo tanto personas de bien que se ganan la vida, etcétera, etcétera, sino lo contrario, a que se queden siendo niños para siempre. Y eso es algo completamente subversivo en nuestra sociedad, porque lo que queremos en esta sociedad es criar a los niños para que acaben siendo personas y para que acaben llegando a la adultez. Si hay una obra infantil que lo que propone es que, como he dicho antes, que ser adulto es una mierda y que ser niño es lo que está bien, obviamente lo que estoy haciendo es subvertir los valores fundamentales, ¿no? Es decir, porque si nos damos cuenta, cuando educamos a una persona, la educamos para que acabe siendo una persona, lo que decimos siempre, que se gane la vida, que sea independiente, etc. Pero ¿qué pasa si ser niño está mejor que ser adulto? ¿Qué pasa si las obras literarias infantiles preconizan eso? Por ejemplo, como hace Peter Pan, ¿no? El hecho de un niño que se rebela y que no quiere ser niño. Esa idea de la subversión siempre está ahí y es una idea importante cuando hablamos de literatura infantil. Bien. Tontos tampoco, por favor. Y ya vale, ¿eh? O sea, otra de las cosas, los niños no son tontos, no son tontas, ¿vale? Las niñas no son tontas, los niños no son tontos. Es decir, cuando hablamos de esto, lo típico... Este libro el niño no lo va a entender. Le has dado el libro, le has expuesto al libro. Si no lo entiende, pues pasas al siguiente. Ya está, no pasa nada. Es decir, tú entiendes todo en la vida. Tú entiendes todo lo que haces en la vida o lo que dices. Tú como adulta, como adulto, ¿entiendes todo lo que te pasa? No. Pues ¿por qué quieres que un niño lo entienda todo? ¿Por qué quieres que un niño tenga el conocimiento que tú no tienes? Pues exponle a determinados libros que tú crees que pueden funcionar. ¿Que no funciona? Pues bueno, pues mala suerte. Pues ya está. Igual que tú, por ejemplo, si te pones a ver una serie de Netflix, a lo mejor una te gusta, de 3 que no. Pues ya está, no pasa nada. Hay libros suficientes para llegar y no pasa nada. Bien, idea importante, ¿eh? Otra cosa importante, enumeración. 1, 2, 3, 4, 5. Otra de las cosas importantes en la literatura infantil, el hecho de contar. Es decir, sabéis que contar, cuando hablamos de contar, contar puede ser contar cosas, pero contar puede ser contar historias. ¿Y qué significa contar? Pues contar significa poner cosas en orden y crear una secuencia. Otra de las cosas importantísimas en la literatura infantil, es decir, hacer determinadas secuencias en las que podamos ordenar una historia para que funcione bien. Vamos a ver que la enumeración, igual que la repetición, es una de las características más importantes de la literatura infantil, que lo veremos más adelante. Bien, la V es de voz. La voz es también muy importante. Lo que nos preguntábamos antes, ¿cuál es la voz que habla en la literatura infantil? ¿Cómo habla? ¿Qué tono elige? Es decir, podemos hablarles a los niños como si fueran tontos. Podemos hablarles a los niños como de pito de ¡ay, hola, qué tal! O podemos hablarles como si fueran personas. Obviamente eligiendo el vocabulario, eligiendo los temas. Obviamente a un niño no le voy a hablar de una hipoteca, porque un niño en una hipoteca va a decir esto que es de un plan de pensiones. Pues obviamente no le voy a hablar de eso a un niño, ¿no? Pero hablarle en un tono normal, en un tono, digamos, neutro o comedido, o como quieras, sin poner voz de pito, y con el vocabulario adecuado, pues una manera de dirigirse. De hecho, las mejores obras de literatura infantil son las que se dirigen a los niños y les hablan, como dice una compañera mía de departamento, Rosa Tabernero, que les hablan de tú a tú. Es decir, tratándoles como si fueran personas. Y eso es muy importante, modular la voz. Modular la voz con la que vamos a hablar a los niños
y modular la voz con la que les vamos a escribir a los niños. Es decir, la voz es fundamental cuando hablamos de cualquier cosa. Es decir, hay que tener una voz en esta vida. Tener voz es algo importante. Pero, sobre todo en literatura infantil, porque marca un poco la diferencia sobre cómo nos vamos dirigiendo a ese lector, a esa lectora infantil que tenemos entre manos. Bien, la W no lo voy a explicar. Yo pienso que todos sabemos esta W de dónde viene y todos sabemos cuál es su alcance e influencia. ¡Ojo! No voy a hacer aquí una diatriba contra esta W que tenemos aquí, que no voy a nombrar. Bueno, es como si fuera innombrable. No, no lo es. Pero sí que voy a decir una cosa. Nuestra aula debería ser un espacio de resistencia. Es decir, esta W y todo su aparato con el que no podemos luchar, contra el que somos, no David y Goliat, que somos menos, somos las hormigas que estaban comiendo la sandalia de David, por ejemplo, como queráis, no podemos luchar contra ello. Tiene una capacidad de expansión y de influencia total. No tenemos más que ver, por ejemplo, una de las últimas películas de esta casa, llamada Frozen, como sabéis todos, tiene una influencia increíble en todo tipo de productos de mercado, merchandising que se dice y tal. Bien, por favor, si vais a las aulas, no les llevéis libros de Disney, ilustraciones de Disney, no. Eso lo van a tener en el supermercado, lo van a tener en la televisión, lo van a tener en todas partes. Vosotras y vosotros tenéis que ser el espacio de resistencia que les ofrezca otras alternativas, porque si no, realmente, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve un aula? Es decir, ya sé que es muy tentador porque es como, a los niños es lo que les gusta. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? A los niños les gustan las chucherías y tú en el comedor escolar no les vas a dar de comer chucherías, ¿no? A los niños les gustan las hamburguesas y las patatas fritas, pero no todos los días van a comer hamburguesas y patatas fritas, ¿no? Entonces, esto de que les gusta o no les gusta, es lo que les gusta. En esto, ¿cuánto hay de introducción comercial y de algo que está ahí? Es decir, esto es, por ejemplo, voy a poner una analogía, perdonadme, esto es como el fútbol, ¿no? Es decir, probablemente nos gusta el fútbol. Nos gusta. ¿No lo veis? ¿O lo veis? No sé. A mí no me gusta. Pero todos sabemos quién es Cristiano Ronaldo, ¿no? O todos sabemos quién es un entrenador X. Porque está ahí y porque está omnipresente y porque es una maquinaria económica enorme. Entonces, con esto pasa lo mismo. Si nosotros no le ponemos freno a nuestra aula, no digo que no utilicéis, pues utilizadlo si queréis, pero yo es un consejo, es decir, si no luchamos contra ello, sobre todo porque daos cuenta de que este tipo de películas plantea siempre historias de un determinado tipo e ilustraciones de un determinado tipo, entonces hay que darles alternativas. Entonces, yo no voy a decir que es el enemigo, pero sí que es algo con lo que tenemos que tener en cuenta que lidiamos todo el tiempo. Bien. La X es de X, la incógnita. ¿Por qué la incógnita? Bueno, porque como he dicho antes, la literatura no son matemáticas, la literatura no es una ciencia exacta. Y cuando a mí me preguntan, que es que este libro le gustará a los niños, o qué puedo hacer para que un niño lea, incógnita. Incógnita, completamente. No se sabe qué es lo que crea un buen lector o un lector, no se sabe tampoco qué libro les va a gustar o qué no les va a gustar. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido alumnas de prácticas que han hecho intervenciones con libros que yo pensaba que iban a ser dificilísimos y que iban a ser muy difíciles muy complicados para que los entendieran o que incluso les gustara. Y de repente me dicen que no, que les ha encantado, que han inventado. Y otros que yo pensaba que iban a ir mejor, pues resulta que no. Bien, lidiemos con ello. Sobre todo, vais a ser maestros y maestras. Enseñar es exponerte a la incertidumbre diaria de cómo saldrán las cosas. Tú puedes planificar muchísimo, pero llegará un momento en que dirás, pues es que hay veces que las cosas no salen y ya está. Pues porque ellos no tienen el día, porque tú no tienes el día, porque no eliges bien el libro, etc. Bien, no pasa absolutamente nada. El ensayo y error está muy bien. Es decir, simplemente, pues si no gusta un libro, no gusta y ya está. Y punto. Bien. Último, ya llegamos. Bueno, ya estamos acabando. Nos queda la Z nada más. Esto simplemente es una broma un poco para rebajar tensión y sobre todo pues, para expresar un concepto que es está muy ligado a la literatura infantil. Los niños y niñas se aburren fácilmente. Esta cosa de preguntar, ya llegamos, porque pues que el tiempo de niños pasa con una lentitud exasperante, es con una especie de gota que cae, que no acaba de caer de un grifo, ¡pum! Y ya está. Y claro, los niños se aburren mucho, como decía una actriz muy conocida, que es Carmen Machi, en una entrevista, decía que ella había aprendido mucho en donde se había hecho actriz en el teatro para niños, porque decía que un adulto se aburre en una obra y con mucho se duerme, bosteza y ya está, pero un niño se aburre en una obra de teatro y empieza a decir en voz alta, me aburro, ¿cuándo se acaba esto? No sé qué, pues esto pasa también, ¿eh? Y esta impaciencia hace que la literatura infantil tenga unas determinadas características precisamente para
para llegar a ellos, ¿no? Y simplemente quería dejarlo claro y hacer un poco una pausa. Bien, y finalmente llegamos a la Z, y la Z es una Z de zoo. ¿Por qué? Pues porque la literatura infantil está llena de animales. Los animales son uno de los temas fundamentales en la literatura infantil y que están siempre presentes. Es decir, normalmente estos animales están humanizados, se comportan como las personas, muchas veces se comportan como niños, es decir, en lugar de ser un personaje infantil, es un personaje que es un animal. Por ejemplo, las historias de Beatrix Potter de Peter Rabbit, no sé si las conocéis, si no, creo que están en la biblioteca de Teruel, el volumen completo. Peter Rabbit es un niño en realidad, es un conejo, pero se comporta como un niño. Esta idea de que los animales, a los niños les resulta fácil sentirse identificados con los animales porque tienen esa posición también subalterna en la realidad, hace que aparezcan en muchísimas obras infantiles y que sea una de las características, es una especie de pantema que engloba muchísimos más. Sobre todo, por ejemplo, en la poesía infantil están muy presentes, en los álbumes también y en muchos temas también. De hecho, hay un género de cuentos populares que son los cuentos de animales, que veremos algún ejemplo, en el que precisamente los animales se comportan como personas. Bien, hasta aquí esta primera presentación de esta primera clase, esta primera lección de la asignatura Literatura Infantil y Educación Literaria, este primer vídeo de Galería de Lecturas Infantiles. Espero que os haya gustado, espero que sea aclaratorio. Como digo, esta es, corresponde, a la primera parte de la primera clase de teoría. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aspecto que queráis resaltar o que queráis comentar de nuevo, o alguna diapositiva que no se haya entendido bien, alguna de las imágenes que no se haya entendido bien, os emplazo a que ahora, si estáis viendo este vídeo justo en el intervalo de la clase, o si lo estáis viendo antes, el lunes que viene, que es cuando empezamos, el lunes día 20, si no me equivoco, el martes día 21, el lunes es presentación, el martes día 21, preguntéis. ¿Vale? Preguntéis y volveremos sobre ello. Bien, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase y luego en el siguiente vídeo. Adiós.